No, pues es interesante porque, claro, uno siempre dice, no, instrumentos clásicos, música clásica, nos quedamos ahí atrapados. Pero es bueno ver que también, independiente del instrumento, podemos entrar a otros géneros. O sea, yo creo que la música, y más en esta época que tenemos tanta información, yo creo que los géneros ya empiezan a estar desactualizados. No sé, es mi visión. Creo que podemos hacer música y ya. Yo puedo coger algo de el género que sea y traerlo y ya, y por qué no. O sea, creo que esas son cosas que de pronto en la academia, porque he tenido como en mi vida de hablar con gente de academia, yo sí soy muy cerrado. No, es que tal género tiene tal arreglo y tales instrumentos, y si usted no, entonces baila. Y uno no, pero y si yo quiero traer X cosa a mi canción, ¿por qué no? O sea, ¿qué me lo impide? Efectivamente, eso que dices es muy cierto. O sea, realmente creo que estamos en un momento en el que muchas barreras se comienzan como a abrir y digamos la música en general yo siento que siempre ha sido súper flexible. O sea, es algo como tan orgánico de, no sé, yo estoy tocando algo y me suena algo y qué pasa si le meto esto. O sea, la creatividad en general, o sea, te da, es muy abierta para mezclar muchas cosas, claro. O sea, en el camino lo que tú dices, uno se va encontrando, no, que si es jazz se tiene que tocar de esta manera, que si es pop tiene que ser de esta manera. Yo personalmente pienso que es importante conocer las bases, o sea, que uno sepa como, ay, sí, el jazz tiene esta forma, maneja estos instrumentos, si es un rock funciona de esta manera, o sea, como saber cómo funcionan, pero, o sea, es una paleta abierta de colores, o sea, yo puedo tomar lo que quiera y usarlo como yo quiera en lo que yo haga. Sí creo que es importante conocer las bases, de dónde vienen, porque eso también te da información adicional y te permite ser como mucho más, siento que te da más herramientas para explorar tu creatividad, pero o sea, total, desde que eso suene chévere y a mí me guste, bacano por Claro, los demás. Y al que no le sí, gusta, chao. tal cual. No, y lo que dices del conocimiento, claro, o sea, yo soy de los que piensa que prácticamente todo está inventado. O sea, lo que nosotros cogemos es parecido al lenguaje, como que ya el lenguaje ya está. Entonces, básicamente yo cojo una idea y la muevo, la modifico y la pongo a mi estilo. Y esa es la innovación que podemos hacer, pero ya las palabras están. En la música aún es más limitado porque solo tenemos las notas y ya. No es, en cambio, en el lenguaje nos podemos inventar palabras nuevas y cosas raras. Pero obviamente creo que de pronto más adelante nos vamos a salir también de esa barrera de las notas clásicas del do re mi. Por ejemplo, creo que si no estoy mal, la música hindú maneja otro tipo de tonalidades y ese tipo de cosas. Pero en generalmente estamos muy encasillados y siento que la innovación va a llegar es en eso, en traer cosas, no en yo ser tan inteligente y crear algo nuevo, no. Y por eso es que siempre nos quedamos en la idea de que Mozart, Beethoven, todos estos eran mejores músicos que los de ahora. Pero realmente fue porque ellos sí tenían como un espacio para innovar. Nosotros ya no tenemos tanto, entonces nos toca innovar por otro lado. Pues fíjate que eso que dices es interesante porque de alguna manera, oh, es verdad, o sea, como que la música se puede percibir de muchas maneras y como, por ejemplo, tomando el ejemplo que tú mencionas como el lenguaje, en el sentido de que, bueno, se generan palabras, entonces hoy, por ejemplo, se generan palabras mezclando que cosas del inglés con otras del español y van saliendo como esas nuevas palabras. En la música, yo creo que lastimosamente nosotros llamamos como el sistema occidental, está muy limitado a las 12 notas, o sea, digamos, y las 24 tonalidades y como que ahí nos quedamos, pero en realidad, como tú lo mencionabas, cuando hablamos de otras culturas, o sea, realmente ya llegamos casi como a la materia prima que es el sonido, o sea, tú hablabas, por ejemplo, de cómo funciona el sistema en la música hindú y es una cosa brutal, o sea, ellos manejan un sistema de comas pitagóricas y de microtonos que es como que se abre muchísimo más y no solamente en los hindúes, en cualquier, o sea, cuando uno ya entra a estudiar las músicas tradicionales, tú te puedes dar cuenta, aquí es normal, o sea, en las músicas indígenas, en las músicas del Pacífico, por ejemplo, o sea, toda esa parte microtonal y de esa digamos, adaptación auditiva funciona de otra manera. Entonces, es más como romper nuestros propios esquemas y comenzar a trabajar. Digamos que aquí ya estoy hablando como de cosas muy, muy académicas, Sí, no. pero digamos en la música académica contemporánea también, o sea, se ha mezclado la música trabajando con las matemáticas, los algorítmicos, la música dodecafónica, música atonal, o sea, precisamente con esa ambición de romper como la tonalidad, que es como lo que
funciona como funciona hoy en día toda la música comercial, o sea, en que estamos en re, en do, en lo que sea. Entonces, como con ese ánimo de innovar o de romper las fronteras, se han hecho un montón de experimentos que yo creo que también es importante saber. Digamos que normalmente la música la concebimos como, bueno, sí, la música es chévere, nos gusta, nos lleva a estados de ánimo y tal, pero también existen ramas de la música que son científicas, o sea, de alguna manera que son experimentales y donde se junta como ese saber científico con el sonido y salen cosas rarísimas, como por ejemplo, una vez estaba así, bueno, estas cosas que uno ve en internet y te sale así, me sale como un disco y que lo estaban reproduciendo, pero no era un disco, era la corteza de un árbol. Sí. Entonces se reproduce la corteza del árbol y eso genera un sonido. O se hacen cosas como eso que se le ponen electrodos a las frutas o se conectan con estaciones meteorológicas, entonces todo eso comienza a generar sonidos y se habla como de los sonidos de la naturaleza, del universo y bueno, ya hay como otras que manejan, por ejemplo, ahorita con todo el tema de la inteligencia artificial, también como de todo lo que tiene que ver con la exploración, digamos, digital, o sea, se utilizan fórmulas algorítmicas, no sé, fórmulas del movimiento de los fluidos y con eso te voy a hacer una composición. Eso es Sí. científico de alguna manera, entonces es ver que la música tiene como unos espectros de innovación súper amplios, realmente. Claro, pero ahí entramos a lo de siempre, ¿no? Es difícil que se conozca a la gran masa, ¿no? Porque siempre estamos con lo que nos ponen la mayoría, ¿no? Los medios. Y por ejemplo, es difícil en llegar a uno con algo diferente a radio. Yo he tenido algunas experiencias con productores de radio y eso. Y siempre te ponen unos límites muy marcados. Entonces es difícil, te dicen la canción no puede durar más de 3 minutos y entonces uno, bueno, ya no puedo hacer un intro loco porque ya no me sirve. Eh, hay ciertos temas que no se pueden tocar, entonces ya hay cosas, por ejemplo, revolucionarias, no te la van a poner, no te van a poner sentimientos muy profundos porque dicen, no, eso es muy triste, eso es muy no sé qué. Segundo, te dicen, más o menos estos son los géneros que necesitamos. Y entonces siempre es como que te ponen demasiadas barreras y es difícil que crezca la música, por lo menos a la gran masa, ¿no? Pues fíjate que eso que dices de las barreras es vital, yo creo que es súper importante hablarlo porque siempre nos las vamos a encontrar, o sea, yo creo que cualquier artista, y aquí no solamente me refiero como a la música en general, creo que le puede pasar a los audiovisuales, digamos, pintores en general, pero bueno, hablando de los músicos, siempre vamos a encontrar barreras. Por ejemplo, tú estás hablando de las barreras que, digamos, nos pone de frente a la industria musical, en este caso, lo que tiene que ver con la radio, entra a la academia. En la academia vas a encontrar otras barreras diferentes, pero van a ser barreras. Si tú te vas, por ejemplo, a trabajar en un entorno, no sé, trabajo en un colegio o voy a estar en un escenario, o sea, Sí. siempre van a haber barreras, o sea, siempre va a haber limitantes que vamos a tener. Digamos que yo creo que con el paso del tiempo, y vamos a ser muy sinceros, para sobrevivir y ganar, pues uno se va adaptando y uno dice, bueno, ok, no puede ser más de 3 minutos, todo bien, 3 minutos, Sí. no puede ser, dale, y uno como que va aceptando eso, pero también creo que es muy importante y yo creo que es algo que, digamos, diferencia a grandes artistas, es como los espacios propios también de creatividad. O sea, tú puedes encontrar artistas que están en esas barreras y venden y tienen sus super canciones, pero tú hablas con ellos y ellos te van a decir, no, o sea, yo saco tiempo para hacer tal tipo de música que a mí me encanta o me gusta experimentar con esto. Y uno dice, pero ¿cómo así que tú tocando este tipo de música también haces esto otro? No importa, o sea, como que ok, hay que adaptarse a las barreras, dale, pero digamos que la experiencia de experimentar y de dejar fluir la creatividad, así yo no voy a hablar de eso, yo creo que es muy importante. Y también saber, por otro lado, que de alguna manera, pues tenemos lo que son los medios independientes. O sea, uno también puede sacar y publicar y, digamos, mostrar como esas experimentaciones en medios alternativos. O sea, hay mucho público que sí le interesa y que lo, digamos, lo puede aprobar y lo puede apreciar diferente a como puede pasar en los medios tradicionales, por ejemplo. Claro, eso es cierto. Yo a veces creo que el problema no es que la gente no le guste, porque siempre decimos, no, es que la gente no tiene buen gusto, es que no sé qué, no saben de música. Pero yo he tenido oportunidades de mostrarle cosas como lo que se puede llamar bueno, lo que creemos nosotros que es bueno, a personas comunes que no escuchan nada, ¿sí? ¿Sí me entiendes? O sea, su reggaetón, su vallenato y sale.
Y generalmente me dicen, oiga, eso está chévere, eso me hace sentir cosas bonitas. El problema es que no les llega. Entonces ahí es donde está la barrera. Hacer llegar eso a la gran masa. No es que no guste, es que no les llega. Bueno, eso que tú dices es interesante y eso es como un hecho social también, ¿sabes? Sí, A mí me ha pasado mucho, bueno, yo trabajo en una universidad en este momento, trabajo en la Universidad Transformada de Barranquilla, un programa de música, y yo tuve mucho tiempo una materia que se llamaba apreciación musical. sí, Y de hecho era una materia que la tenía como una versión para músicos y otra que era para no músicos. Y me llegaban estudiantes de psicología, de teología, de ingenierías, o sea, como que lo que tú dirías, gente sí. del común, o sea, que musicalmente de pronto no son como tan inmersos, y hicimos un montón de experiencias y experimentos, y yo a ellos les ponía música rarísima, o sea, toda esa música que te estoy diciendo, que los algoritmos, que no sé qué, también dejaba que ellos trajeran, los ponía a buscar cosas, y era muy interesante porque al principio de pronto existía como esa pequeña resistencia, pero ven acá, o sea, esto suena feo, o esto tal cosa, o esto no es música, bueno, pero ¿qué es música? ¿Para qué sirve la música? O sea, ya uno comienza como a hacer eso, y digamos que al final del curso era muy bonito porque de alguna manera como que esas personas también se podían abrir y decir, oye, sí, fíjate que aunque a mí no me gusta Mozart, o sea, o yo creo que eso es para dormir, porque a mí lo que me gusta es el vallenato, etcétera, aprendí que esa música me da relajación y con eso puedo estar tranquilo. O esta música que yo consideraba loca, bueno, sí, tal vez suena diferente, pero me genera energía o me genera tal cosa. Entonces yo pienso que también es como la costumbre y que tanto poco a poco nos vayamos exponiendo a otras cosas diferentes. Ya como seres humanos somos súper adaptables, entonces Sí. es como vamos a ir aprendiendo. No, lo que dices es cierto. Por ejemplo, yo voy a decir, la verdad, a mí como que la música clásica no es que o sea, yo escucho y veo arreglos y digo, eso está brutal y ya está ahí. Pero no es como que yo me ponga a disfrutarla. Pero sí me sirve mucho y me ha ayudado bastante a escribir. A mí me gusta mucho escribir. Entonces pongo música, así pongo en Yuso Tidal y pongo Mozart, Beethoven, el que se me ocurra y pongo ahí a que suene y empiezo a escribir y escribo muchísimo mejor que sin nada. Porque como esa música es tan cambiante, entonces no es un ritmo fijo, no es como que cada, como, pues, no sé, de pronto lo digo desde ignorante, es que ellos intentan como mostrar escenas, ¿no? Sé, como esta escena es no sé qué, esta escena por medio del sonido, ¿no? Como en el cine, por decirlo así, pero ellos lo hacen con música. Y entonces uno está escribiendo y esos cambios hace que uno también empiece a cambiar el estilo y lo que uno escribe como que vaya cogiendo como que no sea plano, sino que empiece a tener a un sentido diferente y eso me gusta mucho, por eso creo que eso es lo que más utilizo la música clásica como para, para dejarme llevar en ideas. Y está genial, o sea, porque realmente yo creo que cada uno conecta de formas diferentes con cada tipo de música, ¿sí? Sí, Es como la típica pregunta cuando te hacen, bueno, pero a ti qué música te gusta, y uno dice, no, a mí me gusta de todo, pero de todo, es en serio, de todo, sí, o sea, por ahí empezaba yo esa clase, yo te decía, seguro, de todo, y uno comienza a mostrar, y por ejemplo, eso que tú dices de la música clásica, hay una, así como dato curioso, se llamó, eso es como una rama de la música clásica que se llama como la música programática, que es ese tipo de música cuando el compositor se imagina como una escena. Y digamos que podríamos hablar, son como los antecedentes de lo que es la música para cine, aunque en esa época no sí. existía el cine, no existía eso, ya se comenzaba a generar como que hay una imagen visual detrás de eso. Entonces, por ejemplo, las estaciones de Vivaldi, o sea, que son como, ay, qué verano, qué invierno. Bueno, o sea, Vivaldi ahí se inventó una historia. Entonces tú puedes encontrar cosas que te dicen como en esta parte en invierno se rompió el hielo. O sea, iba patinando y se rompió el hielo. Aquí cayó tal cosa. Entonces eso comienza a generar ese efecto. Y digamos, algo que a mí particularmente me gusta mucho de la música clásica es el juego con los volúmenes. O sea, como que suena muy fuerte y luego suena muy pasito. Que tú sabes que en la música comercial eso no se, o sea, todo está Mm, nivelado. O sea, tiene que sí, sonar a un mismo nivel y para eso masterización y todo el proceso. Pero digamos que en la música clásica se permite como jugar con los colores un poquito más y eso me parece súper interesante. Y pasa ese efecto que tú dices, uno está así como escuchando y de pronto como todo suavecito y de pronto, uy, subió y luego bajó y luego... Entonces eso creo que genera, o sea, tiene un impacto en nosotros. Entonces yo creo que cada tipo de música nos aporta algo. El tema es qué tan abiertos estamos a conectar con eso, indiferentemente del género que sea. claro.
No, igual es como todo, no solo en la música, sino en general. Estamos como con unos estímulos, que es lo que nos llega y es lo que conocemos. Entonces nosotros tomamos decisiones, o sea, yo sí soy de ese team que no hay libertad, sino realmente nosotros tomamos decisiones de acuerdo a lo que nos llega, a nuestras condiciones materiales y sensoriales, y a partir de ahí tomamos decisiones. Entonces si a ti te llega, por ejemplo en tu caso que eres de la costa, los que no son de Colombia, aquí en la costa escuchan vallenato hasta más no poder, pues obviamente va a ser todas tus influencias, va a ser por esa línea. O sea, o por lo menos tus gustos principales. Así digas, no, me gusta el vallenato, pero en el fondo lo tienes ahí súper clavado. Entonces, claro, es difícil como romper eso, pero pues yo creo que todo, siempre hablamos de lo malo de internet, de lo malo de redes, pero creo que ahí en medio de eso hay una oportunidad de traer nuevas cosas, ¿no? Porque es más fácil llegar, es más, o sea, ahora yo he conocido gente que hace 20 años era imposible, pero he conocido personas que viven de la música por solo internet. Por solo, o sea, no trabajan en la calle, no tocan en bar, no, solo internet y ya pueden vivir de la música. Entonces es una de las ventajas que tenemos ahorita.